Una vuelta de tuerca increíble en la vida de una niña marcada por el dolor. Recibía palizas diarias de su padrastro y era obligada a vender chicles en el crucero, incluso con hambre y frío. Nadie nunca hizo nada. Hasta que un millonario, atrapado en el tráfico, presenció la escena que nadie debería ignorar. No vas a creer lo que sucede cuando él decide actuar, no por lástima, sino por algo mucho más profundo. La actitud inesperada de este hombre poderoso da inicio a una transformación que va a emocionar hasta los corazones más endurecidos. Lo que parecía solo un día más de sufrimiento se convierte en el comienzo de una nueva vida. Comenta qué crees que va a pasar. Si tú harías lo mismo en esta situación, y no se te olvide contarme desde dónde estás viendo este video. Dale like y suscríbete para apoyar mi trabajo. El sol picante golpeaba el asfalto cuando Lupita extendió la mano temblorosa, ofreciendo el último paquete de chicles del día. Sus deditos pequeños y lastimados mal podían sostener el dulce, mientras gotitas de sudor resbalaban por su carita sucia. El semáforo se puso en rojo otra vez y su corazón se aceleró. No había vendido lo suficiente. Del otro lado de la calle, parcialmente escondido entre los árboles del camellón central, Silverio la observaba con ojos fríos. A sus 8 años, Lupita ya conocía bien esa mirada. Era la misma que la aguardaba en casa todas las noches cuando las cuentas no salían, cuando las monedas no eran suficientes. No había gritos, no había amenazas en voz alta, solo ese silencio helado que la hacía temblar más que cualquier regaño. El sol comenzaba a ponerse cuando un coche negro, impecablemente limpio, se detuvo a su lado. El vidrio bajó suavemente, revelando a un hombre de traje sencillo y barba de candado. Sus ojos cansados encontraron los de ella por un momento que pareció durar una eternidad. Lupita sintió algo diferente en esa mirada. No era lástima, no era desprecio, era algo que ella no conseguía nombrar. ¿Cuánto cuesta el paquete? La voz del hombre era suave, casi un susurro. 10 pesos, respondió ella, su voz tan baja como la de él. Voy a llevarme todos, dijo él extendiendo un billete que haría brillar sus ojos en otro momento, en otra vida. Pero Lupita sabía que ese dinero no era de ella, nunca lo sería. El hombre tomó los chicles y antes de partir sonrió. Una sonrisa triste, cargada de algo que Lupita no comprendía. Ella lo observó partir, sintiendo un apretón en el pecho que no sabía explicar. En casa, el olor a humedad se mezclaba al de la comida quemada. Su mamá, Queta, revolvía algo en la olla sin realmente prestar atención, sus movimientos mecánicos, como si su cuerpo estuviera allí, pero su mente vagara muy lejos. No levantó los ojos cuando Lupita entró. No preguntó sobre su día. Hacía tiempo que las palabras entre ellas se habían secado como un río en época de sequía. Silverio contaba el dinero en la mesa de la cocina, sus dedos moviéndose con precisión entre las monedas. Lupita permaneció parada en la puerta, sus pequeños hombros tensos, esperando. El silencio pesaba como plomo. «Está faltando», dijo él finalmente, su voz controlada, sin emoción. De nuevo. Lupita sintió el estómago revolverse. Conocía bien lo que vendría a continuación. No habría gritos, no habría mentadas, solo esa calma calculada que la aterrorizaba más que cualquier explosión de ira. Queta continuó revolviendo la olla, sus ojos fijos en la comida que nadie comería. Sus hombros estaban aún más encorvados que lo normal, como si cargara un peso invisible que aumentaba a cada día. El sonido de la silla arrastrándose en el piso hizo que Lupita diera un paso para atrás instintivamente. Silverio se levantó despacio, doblando los billetes con cuidado meticuloso antes de guardarlos en el bolsillo. «¿Sabes lo que pasa cuando no cumples con tu parte, verdad?», preguntó él, aproximándose con pasos medidos.
Lupita asintió, tragando saliva. Conocía bien esa rutina. Sabía que no valía la pena llorar, no valía la pena implorar. Había aprendido de la manera más dura que las lágrimas solo empeoraban todo. El primer golpe vino sin aviso, como siempre, no en la cara, nunca en la cara, donde la gente podría ver. Su espalda ardió con el impacto del cinturón, pero ella no gritó. Había aprendido a tragarse el dolor, a guardarlo en un lugar profundo dentro de sí donde nadie podía alcanzar. Más tarde, acurrucada en su colchón delgado en el rincón del cuarto, Lupita pensó en el hombre del coche negro, en su mirada diferente, en su sonrisa triste. Se preguntó si él podía ver, si él podía entender, si había notado las marcas en sus brazos, el miedo en sus ojos. Del otro lado de la pared, podía oír la respiración pesada de su mamá, intercalada con sollozos ahogados por la almohada. Keta lloraba todas las noches, cuando creía que nadie podía oír. Pero Lupita oía, y se preguntaba por qué su mamá, que un día había sido fuerte y sonriente en las pocas fotos antiguas que guardaba, ahora parecía solo una sombra de sí misma. El día siguiente amaneció igual a todos los otros. Lupita se levantó antes del sol, sus movimientos cuidadosos para no despertar a nadie. Comió un pedazo de bolillo duro, el único alimento que consiguió encontrar en la cocina vacía. Su espalda aún dolía, pero ella ya estaba acostumbrada al dolor. Era una compañera constante, como el miedo y el hambre. Mientras caminaba para su puesto habitual en el semáforo, cargando la caja de chicles que pesaba más que sus 8 años, Lupita se preguntaba si vería nuevamente al hombre del coche negro. No sabía por qué ese pensamiento la confortaba, por qué ese breve momento de gentileza había quedado marcado en su memoria como una pequeña luz en medio de la oscuridad. Lo que ella no sabía era que aquel encuentro casual cambiaría su vida para siempre, que aquel hombre, cargando su propio dolor silencioso, volvería. Y que a veces, incluso en las historias más tristes, existe espacio para esperanza, aunque demore en descubrirlo. El coche negro volvió al día siguiente, y al otro, y al otro. Tarsicio, aunque Lupita aún no supiera su nombre, comenzó a aparecer regularmente, siempre comprando todos los chicles que ella tenía. A veces se quedaba un poco más, observándola en silencio a través del vidrio del coche. Había algo en sus ojos que parecía roto, como si cargara un dolor demasiado profundo para ser puesto en palabras. En casa, las cosas empeoraban. Silverio comenzó a notar el dinero extra que ella traía, cuestionando su origen. Lupita intentaba esconder parte de lo que recibía, guardando algunos billetes dentro del forro roto de su colchón, pero era cada vez más difícil engañarlo. En una noche particularmente fría, después de contar el dinero del día, Silverio la agarró por el brazo con fuerza. ¿De dónde está saliendo este dinero extra?, preguntó, su aliento caliente de alcohol haciendo que Lupita desviara el rostro. La gente, ellos están más generosos, mintió ella, sintiendo el apretón en su brazo aumentar. No me mientas, gruñó él, arrastrándola hasta el cuarto. Estás robando, ¿verdad? No, te juro. Ella intentó defenderse, pero sabía que era inútil. Cuando Silverio estaba así, nada de lo que dijera haría diferencia. El castigo de aquella noche fue peor que lo normal. Cuando finalmente fue dejada sola, Lupita mal conseguía moverse. Su espalda ardía como fuego, y ella podía sentir el sabor metálico de la sangre en su boca, donde había mordido el labio para no gritar. Keta apareció más tarde, cuando creía que la hija estaba durmiendo. Se sentó en la orilla del colchón y con manos temblorosas pasó un paño húmedo en las heridas. Era el máximo de cuidado que conseguía demostrar, lo más cercano que llegaba a ser madre. «¿Por qué no haces nada?», susurró Lupita,
su voz embargada de dolor y decepción. Queta paró por un momento, sus manos suspensas en el aire. «No entiendes», respondió bajito. A veces es mejor no hacer nada. Pero duele tanto, mamá». «Lo sé, hija, lo sé». Y con esas palabras, Queta se levantó y salió, dejando para atrás solo el olor de su perfume barato y una tristeza tan profunda que parecía impregnar las paredes. El día siguiente, incluso mal consiguiendo andar, Lupita fue para su puesto habitual. No tenía elección. Silverio la observaba de lejos, más atento que nunca. Ella intentaba no demostrar dolor, pero cada movimiento era una agonía. Cuando el coche negro paró a su lado aquella tarde, Lupita mal conseguía erguir los brazos para ofrecer los chicles. Tarcisio notó inmediatamente que algo estaba mal. Su rostro, normalmente marcado por una tristeza contenida, se transformó en preocupación. «¿Qué te pasó?», preguntó él, su voz temblorosa de una emoción que Lupita no conseguía identificar. «Nada», respondió ella automáticamente, años de miedo condicionando su respuesta. Tarcisio miró más allá de ella, en la dirección donde Silverio solía estar. Sus ojos se estrecharon al ver al hombre recostado en un árbol, fumando con aparente desinterés. «Sube al coche», dijo él súbitamente. Lupita se congeló. «No puedo». «Por favor», insistió Tarcisio. «Solo por un momento. Necesito mostrarte una cosa». Ella vaciló, mirando nerviosamente para donde Silverio estaba. Él parecía distraído con el celular, no prestando atención en ella en aquel momento. Con un movimiento rápido y doloroso, Lupita subió al coche. El interior era limpio y olía a cuero nuevo, tan diferente del ambiente en que vivía que parecía otro mundo. Tarcisio condujo por algunas cuadras en silencio, estacionándose enfrente de una fonda sencilla pero limpia. «Debes estar con hambre», dijo él, su voz gentil. Lupita quería decir no, quería salir corriendo, volver para su puesto antes que Silverio notara su ausencia. Pero su estómago dolía de hambre. No se acordaba de la última vez que había comido una comida de verdad. Dentro de la fonda, Tarcisio pidió una torta completa y un licuado de chocolate. Observó en silencio mientras ella comía, devorando la comida como si fuera la última comida de su vida. «¿Quién te hizo eso?», preguntó él finalmente, cuando ella ya estaba terminando. Lupita bajó los ojos para el resto de la torta. «Nadie», murmuró. «No necesitas mentirme», dijo él suavemente. «Yo sé que alguien te está lastimando. Puedo ver en tus ojos, en la forma en que te mueves». Las palabras de él hicieron algo romperse dentro de ella. Años de dolor reprimido, de miedo, silencioso, de noches llorando sola. Todo pareció desbordar de una vez. «¿Por qué te importa?», preguntó ella, su voz temblando. «A nadie más le importa». Tarcisio quedó en silencio por un largo momento, como si pesara cuidadosamente sus próximas palabras. Cuando finalmente habló, su voz estaba cargada de emoción. «Porque yo sé cómo es ser invisible, sé cómo es cuando nadie ve tu dolor». Había algo en sus ojos, una tristeza profunda y familiar, que hizo que Lupita sintiera que podía confiar en él. Pero antes que pudiera decir cualquier cosa, miró el reloj en la pared y sintió el pánico crecer. «Necesito volver», dijo ella, levantándose abruptamente. «Él va a notar que desaparecí». Tarcisio la llevó de vuelta, estacionando a una cuadra de distancia de su puesto habitual. Antes que ella saliera del coche, él colocó algo en su mano. Un pequeño papel con un número de teléfono. «Si necesitas ayuda, me llamas», dijo él, «a cualquier hora». Lupita guardó el papel en el bolsillo roto de su pantalón, sabiendo que nunca usaría. No podía. El precio sería demasiado alto. Cuando volvió a su puesto, Silverio ya estaba furioso.
Ella podía ver en sus ojos, en la manera como sus manos se cerraban en puños, que aquella noche sería aún peor que la anterior. Lo que ella no sabía era que Tarcisio no se había ido. Parado a algunas cuadras de distancia, él observaba todo a través del retrovisor, su corazón pesado con una decisión que cambiaría para siempre no solo la vida de Lupita, sino también la suya propia. Aquella noche, el castigo fue tan severo que Lupita mal consiguió levantarse en la mañana siguiente. Cada respiración era una agonía y manchas moradas cubrían gran parte de su cuerpo. Silverio había descubierto el dinero escondido en el colchón y su furia no conoció límites. Queta, por primera vez en mucho tiempo, intentó intervenir. «Ella es solo una niña», susurró, su voz temblando. Pero bastó una mirada de Silverio para hacerla retroceder para su rincón habitual en la cocina, donde permaneció el resto de la noche, revolviendo una olla vacía en el fogón apagado. Cuando Lupita finalmente consiguió arrastrarse hasta el baño, evitó mirar en el espejo roto. No quería ver en lo que se había convertido. Sus manos temblaban mientras intentaba limpiar las heridas con agua fría. Era todo lo que tenía. El papel con el número de teléfono de Tarcisio pesaba en su bolsillo como plomo. Una parte de ella quería llamar, implorar por ayuda, pero el miedo era mayor. Había visto lo que sucedía con personas que intentaban ayudar, como su antigua maestra de primer grado que había hecho preguntas de más y repentinamente decidió mudarse para otra ciudad. En el semáforo, sus manos temblaban tanto que mal conseguía sostener los chicles. El sol picante de mediodía hacía su cabeza palpitar y el mundo ocasionalmente giraba cuando se movía rápido de más. Fue entonces que vio el coche negro aproximándose. Su corazón se disparó, parte en alivio, parte en pánico. No quería que Tarcisio la viera así. No quería que él hiciera más preguntas que no podía responder. Pero cuando el coche paró a su lado, no era Tarcisio al volante. Era una mujer de mediana edad, con ojos gentiles y cabellos canosos presos en un chongo despeinado. «Hola, pequeña», dijo ella, su voz suave como terciopelo. «Mi nombre es Elena. Soy amiga de Tarcisio». Lupita dio un paso para atrás instintivamente. Su mirada corrió para donde Silverio solía estar, pero él no estaba en su puesto habitual. Había salido a comprar cigarros minutos antes. «No tengas miedo», continuó Elena. «Tarcisio me contó sobre ti. Soy médica. Trabajo en el hospital infantil». La niña permaneció en silencio, sus dedos apretando la caja de chicles con tanta fuerza que los nudillos de los dedos quedaron blancos. «Sé que estás lastimada», Elena habló, aún más suavemente. «Puedo ver por la forma en que estás moviéndote. Déjame ayudar». «No puedo», Lupita susurró, su voz casi inaudible. «Él se va a enojar». «Él no necesita saber», respondió Elena. «Podemos ir hasta mi consultorio ahora, mientras él no está aquí. Voy a cuidar de ti y te traeré de vuelta antes que él se dé cuenta». Lupita vaciló. El dolor en su espalda latía y sentía que algo podía estar realmente mal esta vez. «Pero el miedo, prometo que será rápido», insistió Elena. «Y Tarcisio está esperándonos allá». La mención del nombre de Tarcisio hizo algo cambiar dentro de ella. Recordó sus ojos tristes, de cómo él parecía ser el único que realmente la veía. Con una última mirada para la calle vacía donde Silverio debería estar, Lupita subió al coche. El consultorio de Elena era pequeño pero acogedor, con paredes pintadas en tonos suaves y dibujos infantiles coloridos por todas partes. Tarcisio esperaba en la recepción, su rostro una máscara de preocupación cuando vio el estado de Lupita. El examen fue gentil, pero cada toque hacía que Lupita se encogiera
Elena documentó cada herida, cada marca, sus manos temblando ligeramente mientras hacía anotaciones. «Algunas de estas lesiones son antiguas», dijo ella finalmente, su voz profesional mal disimulando la rabia. «¿Cuánto tiempo lleva sucediendo esto, querida?» Lupita se encogió de hombros, un gesto que inmediatamente la hizo hacer una mueca de dolor. «Siempre», respondió simplemente. «¿Y tu mamá?», preguntó Elena. «¿Ella sabe?» Ella no puede hacer nada», Lupita susurró. «Él la lastima también». Tarcisio, que había permanecido en silencio hasta entonces, dio un paso adelante. «Podemos ayudarlas», dijo él. «A ti y a tu mamá. Existen lugares seguros donde pueden quedarse». Pero Lupita ya estaba sacudiendo la cabeza. «No, él nos va a encontrar. Él siempre nos encuentra». «No esta vez», prometió Tarcisio, su voz firme. «No lo voy a permitir». Mientras Elena aplicaba pomada en sus moretones y vendaba sus costillas adoloridas, Lupita observaba a Tarcisio. Había algo diferente en él hoy, una determinación que no estaba allí antes. «¿Por qué te importa tanto?», preguntó ella finalmente, su voz pequeña. Tarcisio quedó en silencio por un largo momento. Cuando habló, su voz estaba cargada de emoción. «Yo tenía un hijo», dijo él. «Lucas. Él tendría tu edad ahora». «¿Qué le pasó?» «Se enfermó, muy grave. Yo tenía todo el dinero del mundo, los mejores doctores, pero...» Su voz falló. «Algunas cosas no podemos controlar». Elena, que había terminado el vendaje, apretó gentilmente el hombro de Tarcisio. Parecía haber una historia no contada entre ellos, algo más profundo que una simple amistad profesional. «Necesitamos llevarte de vuelta», dijo Elena finalmente mirando el reloj. «Pero primero, toma estas pastillas para el dolor». Mientras Lupita engullía las pastillas con agua, Tarcisio se arrodilló frente a ella. «Prometo que voy a encontrar una manera de sacarte de esta situación», dijo él. «Pero necesito que seas fuerte, solo un poquito más. ¿Puedes hacerlo?» Lupita asintió, aunque no creyera realmente que había escapatoria. Ya había soñado muchas veces con alguien que la salvaría, pero los sueños siempre terminaban con el puño de Silverio y las lágrimas silenciosas de su mamá. Lo que ella no sabía era que, en aquel exacto momento, algo estaba cambiando. Elena no había solo tratado sus heridas, había documentado todo. Y Tarcisio, mientras la observaba partir en el coche con Elena, hacía una llamada que cambiaría el curso de sus vidas para siempre. Pero por ahora, Lupita volvía para su puesto en el semáforo, llegando apenas minutos antes de que Silverio reapareciera. Su cuerpo dolía menos gracias a los medicamentos, pero su corazón estaba pesado con un miedo diferente, el miedo a la esperanza. Porque a veces, descubriría ella más tarde, la esperanza puede doler más que cualquier herida física. Los días que siguieron fueron un ejercicio de equilibrio delicado. Lupita continuaba su trabajo en el semáforo, pero ahora había algo diferente, una pequeña llama de esperanza que, por más que intentara apagar, insistía en continuar encendida. Elena pasaba regularmente, siempre en horarios diferentes para no levantar sospechas, trayendo medicamentos escondidos en cajas de chicles y curitas que Lupita aplicaba escondida en el baño de la fonda de la esquina. En casa, Queta comenzó a demostrar señales sutiles de cambio. A veces, cuando Silverio no estaba cerca, se sentaba al lado de la hija y pasaba los dedos por sus cabellos. Un gesto de cariño hacía mucho tiempo olvidado. Una noche, mientras limpiaba las heridas de las espaldas de Lupita, susurró algo que hizo que el corazón de la niña se acelerara. «Si pudiéramos irnos, tú te irías conmigo». Pero antes que Lupita pudiera responder, oyeron los pasos pesados de Silverio en la escalera y Queta se alejó rápidamente, volviendo a ser la sombra silenciosa de siempre. Tarcisio continuaba apareciendo,
pero ahora mantenía distancia, observando de lejos. Lupita podía sentir sus ojos protectores, incluso cuando no conseguía ver el coche negro. Era como tener un ángel de la guarda, aunque ella nunca hubiera creído mucho en esas cosas. Fue en un jueves particularmente caluroso que todo comenzó a desmoronarse. Silverio había bebido más que lo normal, sus manos temblando mientras contaba el dinero del día. Lupita sabía que algo estaba mal. Él estaba más agitado, más nervioso. «Hay alguien ayudándote», dijo él súbitamente, su voz cortando el silencio de la cocina como un cuchillo. «Aquel coche negro, lo he visto. Por ahí». Lupita sintió su sangre helarse. «No sé de qué estás hablando», intentó mentir, pero su voz tembló. La bofetada vino sin aviso, tan fuerte que la hizo caer. «¡No me mientas!», rugió él, todo el control usual desapareciendo. «¿Crees que soy idiota? ¿Crees que no veo lo que está pasando?». Queta se movió por primera vez, dando un paso hesitante en dirección a la hija. «Silverio, por favor, tú también». Él se volteó hacia ella. «Has estado actuando diferente. Las dos están tramando algo, ¿verdad?». El miedo en los ojos de Queta era diferente ahora. No era más aquel miedo resignado de siempre, sino algo más urgente, más vivo. «No podemos continuar así», dijo ella, su voz encontrando una fuerza hacía mucho tiempo perdida. «Ella es solo una niña». «Ella es mía», Silverio gritó, avanzando hacia Queta. «Ustedes dos son mías. Yo decido lo que sucede en esta casa». Lo que sucedió enseguida quedó grabado en la memoria de Lupita como una secuencia de flashes. Su madre siendo lanzada contra la pared, el sonido de algo rompiéndose, ella misma corriendo para intentar proteger a Queta, el dolor explosivo cuando Silverio la golpeó con fuerza total. Después, el silencio. Aquel silencio pesado que siempre venía después de la violencia, como si el propio aire estuviera herido. Lupita despertó horas después en su colchón, todo su cuerpo gritando de dolor. A su lado, Queta lloraba bajito, sosteniendo un paño manchado de sangre contra el propio rostro. «Mamá», susurró Lupita, su voz ronca. «Shh», Queta respondió, pasando la mano temblorosa por los cabellos de la hija. Él salió, fue a comprar más bebida. En la oscuridad del cuarto, madre e hija se abrazaron, dos almas rotas buscando consuelo una en la otra. Fue entonces que Lupita sintió algo en su bolsillo, el papel arrugado con el número de Tarsicio que ella cargaba como un talismán. «Hay personas que pueden ayudarnos», dijo ella bajito. «Personas buenas». Queta quedó en silencio por un largo momento. «No sé si consigo», admitió finalmente. «Tengo tanto miedo». «Yo también», respondió Lupita, «pero tengo más miedo de quedarme». El sonido de pasos en la escalera hizo que las dos se congelaran, pero no eran los pasos pesados y arrastrados de Silverio, eran pasos más ligeros, apresurados. La puerta del cuarto se abrió revelando a Elena. Sus ojos se abrieron al ver el estado de las dos. «Necesitamos irnos», dijo ella urgentemente. «Ahora, Tarsicio está esperando en el coche». «¿Cómo?», comenzó Queta. «Los vecinos», explicó Elena rápidamente. «Ellos oyeron todo. Llamaron para el número que les di, en caso de que algo así sucediera». Lupita miró para su madre, sosteniendo su mano con fuerza. «Por favor, mamá», imploró. «Vámonos». Queta miró alrededor del cuarto pequeño y oscuro que había sido su prisión por tanto tiempo. Tocó su rostro lastimado, después miró para su hija, su pequeña guerrera que, incluso después de tanto dolor, aún conseguía tener esperanza. «Sí», dijo ella finalmente, su voz firme por primera vez en años. «Vámonos». Ellas no tenían nada para llevar, ninguna maleta para hacer, ningún recuerdo que valiera la pena guardar.
Salieron solo con las ropas del cuerpo y unas pocas fotos antiguas que Queta mantenía escondidas debajo del piso suelto. El coche de Tarcisio esperaba en la esquina, el motor encendido. Cuando ellas entraron, Lupita vio algo en sus ojos que nunca había visto antes. No solo tristeza o compasión, sino una determinación feroz. «Todo va a estar bien», dijo él. Y por primera vez, Lupita realmente creyó. Pero mientras el coche se alejaba en la noche, ninguno de ellos percibió la figura tambaleante que los observaba de la otra esquina. Silverio, con una botella vacía en la mano y odio en los ojos, memorizaba la placa del coche. La noche estaba solo comenzando y la pesadilla aún no había terminado completamente. Pero algo había cambiado. Una cadena había sido rota. Un primer paso había sido dado. Y a veces, descubriría Lupita más tarde, este es el paso más importante: creer que existe un camino para fuera de la oscuridad. El refugio para donde Elena las llevó era una casa sencilla en las afueras de la ciudad. No había placas identificando el local, solo un jardín bien cuidado y cortinas en las ventanas que hacían que el lugar pareciera un hogar común. Lupita descubrió que era así por seguridad. Muchas mujeres y niños que allí se refugiaban estaban huyendo de situaciones como la suya. Las primeras noches fueron las más difíciles. Lupita despertaba gritando con pesadillas, imaginando oír los pasos de Silverio en el corredor. Queta tampoco dormía, pasando las madrugadas sentada al lado de la cama de la hija, las manos temblando tanto que mal conseguía sostener el vaso de agua. Durante el día, Elena venía regularmente para cuidar de las heridas físicas, pero Lupita percibía que había algo más en sus visitas. La médica siempre traía pequeños regalos, un libro de historias, lápices de colores, un cuaderno nuevo. «Para que dibujes tus sentimientos», explicó ella, entregando el material para Lupita. Al inicio, los dibujos eran siempre oscuros, figuras sombrías, tempestades, casas vacías. Pero poco a poco, casi imperceptiblemente, colores comenzaron a aparecer en los bordes del papel. Tarcisio también aparecía frecuentemente, siempre trayendo comida casera que su ama de llaves preparaba especialmente para ellas. «Doña Cefa se preocupó cuando supo que ustedes estaban muy flacas», decía él, desempacotando platos que hacían que el estómago de Lupita rugiera. En una de esas visitas, mientras comían juntos en la pequeña sala del refugio, Lupita notó algo diferente en la mirada de Tarcisio cuando él observaba a Elena. Era una mirada llena de cariño y gratitud, pero también de una tristeza antigua. «¿Ustedes se conocen hace mucho tiempo?», preguntó ella, sorprendiendo a sí misma con la curiosidad. Elena y Tarcisio intercambiaron una mirada cargada de significado antes de que Elena respondiera. «Yo era la médica de Lucas, el hijo de Tarcisio. Durante todo el tratamiento», continuó Tarcisio, su voz suave, «Elena nunca desistió. Incluso cuando todos los otros médicos dijeron que no había más esperanza, ella continuó luchando. Pero no fue suficiente», completó Elena, sus ojos llorosos. «Algunas batallas no podemos vencer, no importa cuánto luchemos». Fue la primera vez que Lupita vio a Tarcisio llorar. No eran lágrimas escandalosas o sollozos altos, solo un llanto silencioso del tipo que ella conocía bien. Queta, que estaba en la cocina ayudando a organizar la vajilla, se aproximó silenciosamente. Su cara aún estaba marcada, pero había algo diferente en su mirada, una fuerza que crecía día tras día. «A veces», dijo ella, sorprendiendo a mil lamentos, todos con su voz firme, «perdemos a algunas personas para poder salvar a otras». Las palabras flotaron en el aire por un momento, cargadas de un significado que iba más allá de aquella sala, más allá de aquel momento. Pero la paz de aquellos días estaba a punto de ser quebrada.
En una mañana particularmente fría, Elena llegó más temprano que lo normal, su rostro pálido de preocupación. Silverio ha estado haciendo preguntas por la ciudad, dijo ella, después de que los niños del refugio fueron llevados para la escuela. Está quedando más agresivo, más desesperado. Queta empalideció, sus manos comenzando a temblar nuevamente. Él nos va a encontrar, susurró. Él siempre nos encuentra. No esta vez, garantizó Tarcisio, que había llegado luego de Elena. Ya tomé providencias. Ustedes no pueden quedarse aquí por mucho más tiempo. El plan era simple. Irían para otra ciudad, donde Tarcisio tenía una casa que raramente usaba. Elena ya había hecho contacto con colegas médicos de la región, garantizando la continuidad del tratamiento. Todo estaba preparado. Pero aquella noche, mientras hacían las maletas con las pocas ropas que habían recibido en el refugio, Lupita oyó algo que hizo que su sangre se helara, el sonido inconfundible de vidrio rompiéndose en el piso de abajo. «Sé que ustedes están ahí». La voz de Silverio, embriagada y furiosa, ecoó por la casa. «Ustedes son mías, nadie va a quitarlas de mí». El pánico fue instantáneo. Las otras mujeres del refugio corrieron para cerrar sus puertas, algunas abrazando sus hijos y otras intentando calmarlos. La coordinadora del refugio ya estaba al teléfono, su voz urgente pidiendo ayuda. Queta jaló a Lupita para el baño, cerrando la puerta. «Quédate quietita», susurró, abrazando a la hija con fuerza. «No hagas ningún ruido». Los pasos de Silverio podían ser oídos subiendo la escalera, acompañados por el sonido de cosas siendo rotas y puertas siendo pateadas. «No pueden esconderse para siempre», él gritaba. «Voy a quemar toda esta casa si necesito». El olor alcohol comenzó a esparcirse por el corredor. No bebida esta vez, sino algo más fuerte, más peligroso. El corazón de Lupita latía tan fuerte que ella tenía certeza de que podría ser oído a través de la puerta. Fue entonces que otro sonido cortó la noche. Sirenas, muchas sirenas aproximándose rápidamente. «No», rugió Silverio, «no van a impedirme, ellas son mías». El sonido de más vidrio rompiéndose, gritos, correría. Después, silencio. Un silencio pesado, cargado de miedo y expectativa. Golpecitos suaves en la puerta del baño hicieron que Queta y Lupita se encogieran aún más. «¿Son ustedes?», la voz de Elena temblando pero firme. «Ya pueden salir. Todo está bien ahora». Cuando abrieron la puerta, el corredor era un caos de vidrios rotos y muebles derrumbados. El olor a gasolina era fuerte, pero nada había sido incendiado. «¿Dónde está él?», preguntó Queta, su voz solo un susurro. «Fue llevado», respondió Elena, abrazando a las dos. «Tarcisio». Tarcisio consiguió llegar a tiempo, pero había algo en el tono de voz de Elena, algo que ella no estaba diciendo. Lupita podía sentir. Años viviendo con miedo la habían enseñado a leer entre líneas, a percibir cuando los adultos escondían cosas. «¿Qué le pasó a Tarcisio?», preguntó ella, su corazón apretando en el pecho. Elena vaciló, sus ojos llenándose de lágrimas. Él está en el hospital, su corazón». El mundo de Lupita pareció girar. No Tarcisio, no él también. No más una persona que ella amaba. La noche aún no había terminado y el destino aún tenía algunas cartas para jugar. Pero en aquel momento, abrazada a su mamá y a Elena, Lupita hizo una promesa silenciosa. No importaba lo que sucediera, ella no dejaría que el miedo venciera. No esta vez. El hospital estaba silencioso en aquella madrugada cuando Lupita, Queta y Elena llegaron a la unidad cardíaca. El corredor blanco y aséptico parecía infinito y cada paso hacía eco como un tambor en el corazón apretado de Lupita. En la sala de espera, doña Cefa, el ama de llaves de Tarcisio, rezaba bajito,
sus manos añosas apretando un rosario gastado. «¿Cómo está él?», preguntó Elena a un colega médico que las aguardaba. «Estable, pero crítico», respondió él, en voz baja. El ataque cardíaco fue severo. Si hubiera tardado más algunos minutos... Lupita sintió sus piernas flaquear. La idea de perder a Tarcisio, justamente él, que había arriesgado todo para salvarlas, era insoportable. Queta la abrazó con fuerza, como si intentara protegerla no solo del dolor presente, sino de todos los dolores que aún estaban por venir. Las horas se arrastraban. Elena ocasionalmente desaparecía en el cuarto de Tarcisio, volviendo siempre con los ojos llorosos, pero intentando mantener una sonrisa alentadora. Fue en una de esas idas y venidas que ella trajo una noticia que cambiaría todo. «Él quiere verte, Lupita», dijo suavemente. «Está débil, pero consciente». El cuarto de hospital era diferente de todo que Lupita ya había visto. Máquinas hacían bip suavemente y el aire tenía un olor extraño de medicamentos y desinfectante. Tarcisio estaba acostado en la cama, pareciendo menor y más frágil que lo normal, pero sus ojos aún tenían aquel brillo especial cuando la vio. «Hey, pequeña», susurró él, su voz ronca. Lupita se aproximó vacilante, sosteniendo la mano que él extendió para ella. Estaba caliente, viva, y eso hizo que las lágrimas que ella estaba sosteniendo finalmente se desbordaran. «No llores», pidió él. «Necesito contarte una cosa importante y no tengo mucho tiempo». «No hables así», sollozó ella. «Tú vas a estar bien». Tarcisio sonrió flacamente. «Voy a estar bien, pero necesito que entiendas algo». Él hizo una pausa, respirando con dificultad. «Cuando Lucas murió, pensé que nunca más sería capaz de amar a alguien así. Pensé que mi corazón había muerto con él». Lupita apretó su mano, sintiendo el pulso débil pero constante bajo sus dedos. «Pero entonces», continuó él, «vi a ti en aquel semáforo. Vi tus ojos, tan parecidos con los de él. El mismo dolor, la misma valentía escondida». Él tosió levemente. «No podía dejar que sufrieras como él sufrió. No podía quedarme parado viendo a otra niña». «¿Por eso me ayudaste?», preguntó Lupita. «¿Porque yo te recordaba a él?» «Al inicio, sí», admitió Tarcisio. «Pero después fue por ti misma, por la persona increíble que tú eres, incluso después de todo que pasaste». Elena, que estaba parada discretamente en la puerta, se aproximó. «Él necesita descansar ahora», dijo gentilmente, pero Tarcisio aún no había terminado. «Hay una carpeta», dijo él, su voz más urgente, «en el cajón de mi oficina en casa. Doña Cefa sabe dónde está. Son papeles importantes». En aquella noche, después de que Lupita fue prácticamente arrastrada para casa por Queta y Elena, Doña Cefa apareció con la carpeta mencionada por Tarcisio. Dentro había documentos que hicieron que Elena llevara las manos a la boca en sorpresa. «Son papeles de adopción», explicó el ama de llaves, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. «El patrón venía preparando hace semanas, desde que las conoció. Quería hacer todo bien, dar un hogar verdadero para ustedes dos». Ruggi, Queta, que estaba sentada en el sofá del pequeño apartamento temporario donde estaban hospedadas, comenzó a llorar silenciosamente. No eran lágrimas de tristeza, percibió Lupita, sino de algo diferente, alivio quizás, o esperanza. Los días que siguieron fueron una montaña rusa de emociones. Tarcisio se recuperaba lentamente, su corazón lastimado, luchando para fortalecerse nuevamente. Elena prácticamente se mudó para el hospital, dividiendo su tiempo entre cuidar de él y garantizar que Lupita y Queta estuvieran seguras. Fue durante una de esas visitas al hospital, casi 2 semanas después, que algo extraordinario sucedió. Lupita estaba mostrando a Tarcisio
sus nuevos dibujos, ahora llenos de colores y sonrisas, cuando Elena entró en el cuarto con una expresión diferente en el rostro. «Acabo de recibir una llamada», anunció ella. «Silverio, él confesó todo. No solo lo que hizo con ustedes, sino otros crímenes también. Va a quedar preso por mucho tiempo». El silencio que se siguió fue quebrado por el sonido más precioso del mundo, la risa de Lupita. Una risa verdadera, libre, que hizo que los monitores cardíacos de Tarcisio mostraran un pequeño pico de alegría. «¿Sabes lo que eso significa?», preguntó Elena sonriendo. «Podemos seguir con la adopción. Ustedes pueden finalmente tener un hogar de verdad». Queta, que estaba sentada quieta en un rincón del cuarto, se levantó súbitamente. «Pero, ¿y si no resultamos? ¿Y si no somos una familia de verdad?», fue Lupita quien respondió, sorprendiendo a todos con su sabiduría. «Mamá, familia no es solo quien nace junto, es quien escoge quedar junto, incluso cuando duele». Tarcisio extendió la mano, tomando primero la de Lupita, después la de Queta. Elena completó el círculo, sus manos uniéndose sobre la cama del hospital. En aquel momento, algo mágico sucedió. No un milagro grandioso o una transformación instantánea, sino algo igualmente precioso, el nacimiento de una familia. 6 meses después, en una tarde soleada de primavera, Lupita estaba sentada en el jardín de la nueva casa, la casa de Tarcisio, ahora transformada en hogar para todos ellos. Sus manos, que antes temblaban ofreciendo chicles en los semáforos, ahora danzaban sobre un papel, dibujando su familia. En el dibujo había Tarcisio y Elena, que después de meses de miradas tímidas y sonrisas escondidas, finalmente habían admitido lo que todos ya sabían. Había Queta, ahora estudiando para ser maestra, su rostro marcado no más por hematomas, sino por sonrisas. Había doña Cefa, que insistía en hacer pasteles enormes todo el domingo, jurando que todos aún estaban muy flacos. Y había ella misma, Lupita, no más la niña asustada del semáforo, sino una niña que finalmente podía ser solo eso, una niña. «¿Qué estás dibujando?», preguntó Tarcisio, sentándose a su lado en el banco del jardín. «Nuestra familia», respondió ella simplemente. «Mira, hasta coloqué a Lucas aquí encima, cuidando de nosotros». Tarcisio quedó en silencio por un momento, sus manos temblando levemente al tocar el dibujo. «¿Sabes?», dijo él finalmente. «Creo que él quedaría feliz al ver eso, al ver que conseguimos crear algo bonito incluso después de tanto dolor». Lupita recostó su cabeza en el hombro de él, observando las flores que ella y Elena habían plantado en la primavera comenzando a florecer. En el cielo, un pájaro cantaba, libre y feliz. «A veces», dijo ella, «uno necesita pasar por la oscuridad para encontrar la luz. Fue lo que tú me enseñaste». Tarcisio besó la punta de su cabeza. Su corazón, ahora mucho más fuerte, latiendo en el ritmo perfecto del amor. No del amor que sustituye o que olvida, sino del amor que crece, que cura, que transforma. Y así, en aquella tarde tranquila de primavera, la historia que comenzó con tanto miedo y dolor, finalmente encontró su verdadero final. No un final de cuentos de hadas, sino un final real, construido día tras día con valentía, esperanza y sobre todo, amor. Porque a veces las historias más bonitas no son aquellas que comienzan con «érase una vez», sino aquellas que terminan con «y continuamos juntos, aprendiendo a ser felices».